intoxicando. No, perdón, yo mantengo la distancia, que yo me porto bien. Bueno, el caso es que hoy también queríamos hablar, ya que estamos, del primer ejemplo de esto de las vacunas. El artículo es de Jesús García Blanca, es de hace 10 años en la revista de Salud, y pone como ejemplo pues, cómo empezó todo esto. Pues es con la vacuna de la poliomielitis, ¿vale? La palabra, origen de griego que significa médula gris, se caracteriza por la inflamación de la médula espinal y por afectar a las neuronas motoras producidas. Bueno, ya solo con leer inflamación. ¿Qué es lo que te inflama? El veneno. A mí cuando me he inflamado, o porque me he roto algo, o porque me ha picado algo. ¿Vale? Voy a un árbol que tiene cosas venenosas, lo toco y chum, enseguida se inflama, ¿vale? Entonces dice, se ha producido una inflamación. Veneno. Oh, virus. Que afectaron principalmente a los niños de clase media, los bacteriólogos pasteurizados, esos que tienen que primero descomponer la leche, ¿vale? Eso que lo descomponen todo y que cuando no encuentran nada, al más pequeñito de todo, dice, pues tiene que ser ese el culpable. Que como no encontraron ninguna, resucitaron la vieja idea de los agentes filtrables, es decir, de los virus. De hecho, el expresidente Roosevelt decidió iniciar una guerra contra la polio porque acababa de verse él afectado por ella, comenzando así una carrera cuya recompensa sería, para quien la ganara, la elevación a los altares de la ciencia, por no mencionar los sustanciosos beneficios de una vacuna que se comercializaría a escala planetaria. Es más, la polio llegó a ser incluida en la Ley de Salud Pública como enfermedad infecciosa. Es como aquí, que la enfermedad ahora, pues el coronavirus, te lo han declarado en el Boletín Oficial del Estado. ¿Sabéis que hay unos estudios médicos, científicos? No. Es porque lo declara el Boletín Oficial del Estado. ¿Quién es el que lo determina? El doctor Muerte en España. El doctor Muerte dice, oiga, a partir de ahora existe esta enfermedad. Y otro, ya dijimos que cuando empezó lo del virus del SIDA, fue la primera vez que se declaró una enfermedad por una conferencia de prensa. O sea, un tipo, el Fauci, que es el mismo de ahora, y pues en la conferencia de prensa dice, a partir de ahora, y todos los científicos y todos los investigadores que me dicen, sí, oigo que sí, 3, 4, 5, dicen que no. Shh, cállale, córtale, no hable. Vamos a ver. En general, que cualquier enfermedad se produzca de forma epidémica es suficiente para probar su carácter infeccioso o contagioso. Sin comentarios. Obviamente, la inclusión de la polio como enfermedad infecciosa implicaba que la investigación, descartadas las bacterias, que no lo pusieron localizar, quedaba ya exclusivamente en manos de los virólogos. Y los virólogos, como su propio nombre indica, se dedican a la caza de de virus. De modo que en 1909 se produjo, 1909, imagínense cuándo, o sea, han pasado 110 años y seguimos con el mismo motivo de la estampita. Por eso, por lo que digo, esto no es nuevo lo que nos está pasando ahora. Es un proceso muy rentable y utilizan la misma metodología. Como decimos, el demonio, ¿cuándo aplicaron lo del demonio? Pues hace 1000 y pico años, pero les funcionó perfectamente. El purgatorio, joder, súper rentable, les funcionó perfectamente. Luego la metodología no la cambia, ¿para qué? Se me va funcionando. De modo que en 1909 se produjo otro de esos hitos en la historia de la medicina, nada menos que la primera vez que se demostró que una enfermedad estaba causada por un virus. Es decir, fue en 1909 cuando se dijo, esta enfermedad la ocasiona un virus. ¿Y en qué consistió esa demostración? Porque el doctor Muerte lo dijo. ¿Cómo lo demostraron? Sencillamente, un tal Carr y Erwin Popper partieron de la base de que, puesto que los virus eran elementos muy pequeños, filtrando el suero de un enfermo y retirando todas las posibles bacterias, lo que quedaba tenía que ser el agente culpable. Imagínense cómo lo han demostrado, era lo que yo decía aquí, ¿vale? Esto, según ellos, la única forma, o sea, el que enferma a la célula es lo que hay alrededor, por narices. Filtro. Y lo que queda, como no lo puedo, es lo que lo ocasiona. ¿Vale? Ahí quedó científicamente demostrado. A partir de entonces, y con esa prueba, de que como no es lo otro,
ya digo yo, que cuando yo estudiaba ingeniería, la mayoría eran demostraciones al absurdo. Oye, yo aprobaba el examen. ¿Y cómo lo demuestras? Por el absurdo. Yo me lo aprendía de memoria por aquella época. Pasaba el examen. ¿Me había enterado de algo? Pues no. ¿Estaba demostrado? Sí, al absurdo. ¿Vale? Pues esto es igual, al absurdo. Esto. Tiene que estar aquí, lo que queda. Claro, nosotros decimos, no. Temperatura, pH, presión. A ver, ¿por dónde vamos? A cualquiera se le ocurriría hoy plantearse la posibilidad de que otras partículas igual de pequeñas permanecieran allí, pero estos grandes científicos no solo no lo consideraron así, sino que se referían a ese suero como un virus aislado. Y por eso ahí, imagínense, dicen, lo he aislado. No lo has aislado. Lo que has hecho has dejado solo lo que no has podido filtrar. Y lo que no has podido filtrar es lo que llama virus. La presunta identificación del virus culpable no se produciría hasta casi 40 años después. 1948, un tal Hilbert y Gray no sé qué, del Departamento de Salud de Nueva York, encontraron heces de niños enfermos. Un agente filtrable no identificado, al que posteriormente se denominaría poliovirus. Nadie pudo explicar cómo un habitante de nuestros intestinos lograba llegar a la columna vertebral y atacar los tejidos nerviosos del cerebro, pero se decidió pasar por alto ese detalle. Y comenzó una competición para encontrar la vacuna, es decir, un trocito de esto, un trocito, que tenemos en los intestinos, así, ¿vale? Abarrotado, apareció ahí y le echan la culpa de todo. Bueno. Evidentemente, el hallazgo de Wolf y Sticker fue providencial para los buscadores de vacunas, ya que hasta ese momento se habían dedicado a cultivar el virus a base de inyectar a decenas de miles de monos y chimpancés. De hecho, el enorme retraso en la investigación, a pesar de los millonarios fondos invertidos, se debe a que se centraron en experimentar con los monos, aun cuando estaban observando que el curso de la enfermedad era diferente a la del ser humano. Y miles de monos fueron sacrificados en la mesa de vivisección en nombre de la ciencia. De hecho, habían calculado que para encontrar la vacuna necesitarían sacrificar 50.000 monos. Madre mía. El primero en conseguir una vacuna fue Salk, a partir de las heces de 3 niños que no estaban enfermos. Esto es así. Son asintomáticos. Es lo mismo que ahora. Yo soy asintomático, pero tengo el virus que enferma al otro. ¿Vale? El primero en conseguir una vacuna fue a partir de las heces de 3 niños que no estaban enfermos. Pero al parecer, eso es como siempre dice, hay evidencias científicas. Hay evidencias científicas. Pero al parecer eso tampoco era relevante. Sin embargo, a punto de lanzar la vacuna sí encontraron algo preocupante. 3 variantes del supuesto poliovirus en intestino del enfermo. ¡Ah! Ya ha variado. Bravo. Cuando hay errores, o sea, cuando tú trabajas en redes y se producen errores, joder, ya ves tú, caza donde se produce el error. Entonces, cuando hay errores simplemente se descartan y se tiran a la basura. No vas a analizar esto. No, hay errores. Tú vas al Checksum, el Checksum no cuadra, errores. No, pero es que el 25 y el 28 son variantes, son mutaciones, ha mutado, no, joder, son erróneos. Perdón por lo de joder, porque ha habido gente que me ha dicho que aprenda a no decir palabrotas porque están viendo los vídeos niños y se acostumbran mal. Así que lo siento, yo la verdad que los canales pues me ponen en YouTube si son para niños o no y digo que no, pero bueno, pero si alguien considera que lo vean los niños tampoco digo nada, así que procuraré no decir palabrotas. Bueno, sigo por ahí, no sé qué. Entre tanto, los buscadores de vacuna montaron un nuevo desastre. Para producir cantidades importantes de virus de modo barato, utilizaron células cancerosas de una paciente llamada Henrietta, muerta en 1951. Toma ya, ahora ya mezclan el cáncer. Claro, el cáncer es que esto ya está hecho una mierda total. Perdón, lo de mierda. Y sale eso.
En poco tiempo, 600.000 cultivos de esas células se hallaban repartidos por todo el país, siendo utilizados para todo el investigador de experimentos. Obviamente se determinó que las vacunas estuvieran contaminadas con elementos cancerígenos, pero su fabricación no se detuvo por eso. En el 1954, Salk probaría su vacuna en 400.000 niños norteamericanos y solo 112 enfermaron de polio a los pocos meses de recibir 3 dosis. Sin embargo, Salk no contabilizó a los que enfermaron con menos de 3 dosis o dentro de las 2 primeras semanas, las 3 de la dosis. A todos ellos les consideró no vacunados. Es decir, manipulan los datos estadísticos de tal forma que al final más o menos le cuadra. Realmente un digno discípulo de Pasteur. La conclusión oficial de ese informe fue que la vacuna ofrecía una protección entre el 30 y el 90%, pero públicamente se anunció como un gran éxito. Y el 12 de abril del 55, la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil la declaraba totalmente segura, afirmando además que ofrecía protección total contra la polio. Salk recibió la medalla del Congreso de manos del entonces presidente Eisenhower y 6 fabricantes lanzaron al mercado los 27 millones de dosis que tenían preparadas ya a la espera para sacar pasta al resto de gente bajo presión desde la fundación. Esto de la fundación nos suena mucho, recuerden, otros se me dio ONG y fundación. ¿Qué estarás ocultando por ahí? Oh, es por hacer el bien, sí, bonitas palabras. 2 semanas después de iniciarse la vacunación se registraron 260 casos de niños con polio de los que 11 murieron, con lo que el cirujano general de Estados Unidos suspendió de inmediato la vacunación. Se han muerto, han cogido polio. Si no pueden, ¿no? Como el brote de sarampión de estos días. ¡Ah, sarampión! ¿Y quién lo tenían? Los vacunados. Y la culpa es de los asintomáticos. Bueno, le doy el premio Nobel. La epidemia se agudizaría. Solo en Boston aparecieron 2.000 casos a los 4 meses de reanudarse las vacunaciones, cuando en los años anteriores no se había superado nunca la cifra de 300. En Nueva York y Connecticut, bueno, total, que al final empezaron a vacunar y los casos de polio aumentaban. Pero, hay que manipular, hay que hipnotizar a la gente, hay que manipular la información. Así que pasamos. Hay que decir, la vacuna funciona, es 100% fiable. Sin embargo, de repente, en esa atmósfera creciente de descrédito, cuando ya nadie decía, joder, pues esto, la epidemia comenzó a ceder. ¿Por qué empezó a ceder? Pues bueno, en poco tiempo los casos descendieron hasta 0. ¿Qué había sucedido? ¿Había por fin funcionado la vacuna? No, habían utilizado los trucos mágicos de la palabra. Desde luego, así fue como se anunció en grandes titulares y como puede verse hoy en cualquier enciclopedia o manual. Sin embargo, investigaciones críticas desvelan otra historia muy distinta, casi espeluznante. La vacuna no solo no funcionó, sino que se había convertido en la principal causa de parálisis en niños y adultos. Utilizar las vacunas de Salk o Sabin incrementará la posibilidad de que su hijo contraiga la enfermedad. Parece que la forma más efectiva de proteger a su hijo de polio es asegurarse de que no se pone la vacuna, manifiesta el doctor Robert Melchelson, presidente de la Federación Nacional de la Salud. Pero, cállale, córtale. Así que, ¿qué hicieron? En primer lugar, porque los CDCs, Centros para el Control de Enfermedades, llámese Simón, con el Simón igual a patraña, de los que hablamos ampliamente en un artículo publicado en la revista no sé qué, cambiaron los criterios de diagnóstico. ¿Entienden, no? Lo que decimos, ¿qué hago para que esta palabra ya no vuelva a salir más? La quito del protocolo y los síntomas le pongo otra palabra. Entonces, como la palabra asociada a la vacuna es esa y la he quitado del protocolo, ningún médico la puede poner, con lo cual lo he erradicado 100%. Así que, antes, si la sintomatología se presentaba durante 24 horas, se diagnosticaba polio. A partir de ese momento, para que así se determinaran los síntomas, tenían que persistir al menos 60 días. O sea, al principio con 24 horas, luego ya 60 días. 60 días, pues casi nadie lo tenía. Hablaba de 1950 y tantos, ¿vale? Hoy en día, ni 60 ni leche, no lo pueden poner. Por lo cual, 100% eficaz, porque si no lo puedes diagnosticar.
y encima se decidió que si los casos se producían dentro de los 30 días siguientes a la administración de la vacuna, se consideraban preexistentes. O sea, ¿ven cómo hicieron el truco de cambiarlo para decir que era 100% eficaz? Pues si fuera poco, hasta ese momento una de las manifestaciones clínicas más significativas de la polio era la inflamación de la membrana del cerebro y los nervios. A partir de entonces, eso se diagnosticaría como meningitis. O sea, si tú tienes los mismos síntomas que hemos dicho al principio, inflamación de la membrana del cerebro y de los nervios, ya no le vas a llamar polio, le vas a llamar meningitis, incluso aunque tengas la presencia del poliovirus. 100% eficaz. El resultado, que entre 1951 y 1960 se habían diagnosticado 70.000 casos de polio y ninguno de meningitis. Entonces, a partir de esa fecha, todo cambió. Y en lugar de diagnosticarlos como polio, aparecieron a aparecer 100.000 casos de meningitis. En un principio había 70.000 y luego aparecieron 100.000. O sea, es decir, aumentaron 30.000 con los mismos síntomas, con diferentes palabras. El dato es tan brutal que no puede haber médico en el mundo que una vez constate por su cuenta que lo que aquí se dice es verdad, no dude de todo lo que han hecho creer no ya sobre la vacuna de la polio, sino sobre cualquier vacuna. Es tan evidente, pero todos los médicos lo siguen creyendo. Porque son zombies nivel 5, podemos decir 5. Bueno, agradecemos que los pacientes con los síntomas siguen explicando, Bueno, esa es la farmacología. Y entonces dice, bueno, ¿y entonces por qué se produce todo eso? Pues seguimos, nos saltamos. Entonces dice, la polio, efecto de recuerden lo que decimos aquí, temperatura, pH, presión, mental, Hammer o intoxicación. ¡Está! Entonces dice, mientras todo esto sucedía, los médicos e investigadores que llevaban afirmando desde hacía 50 años que la polio se debía a un envenenamiento por insecticidas. ¡Oh, pero si no echan insecticida! ¡Amor! Castilla, todo lleno de pesticidas, insecticidas, herbicidas, todo, ¿vale? Kilos y toneladas que echan a todo lo que comemos, en especial por el DDT. Y otros tóxicos fueron sistemáticamente despreciados y silenciados. O sea, es decir, la gente decía, oye, que la polio es por intoxicación. Eran despreciados y silenciados. Fíjate, che, tú. Y eso que desde la más remota antigüedad existen informes de parálisis causadas por diferentes clases de venenos: arsénico, fósforo, monóxido de carbono, plomo, cianuro, anilina, benceno. De hecho, se han tratado con éxito casos de poliomielitis mediante sustancias reductoras conocidas por su eficacia en anular venenos como el azul de metileno. Es decir, lo que tengo que intentar es desintoxicarme. La verdad es que la polio se ha relacionado sistemáticamente con fumigaciones, el uso cotidiano de DDT, la utilización de pesticidas en cultivos, ríos, bosques y calles e incluso con su lanzamiento por aviones o pulverización con sprays a los niños. Asimismo, se ha relacionado con inyecciones de antibióticos y con la extirpación de las amígdalas. Las reducciones de casos coinciden. Claro, llega un momento que efectivamente baja la meningitis, pero coinciden cuando empiezan a bajar con la efectividad de la vacuna. No, empieza a bajar con las retiradas de esos productos del mercado. Es decir, el día que el DDT dice, oye, te han pasado. Recuerden que en España, al igual que el doctor Muerte nos pone una enfermedad en el web por decreto ley, porque lo dice. En Córdoba, en Granada, creo que es donde está Olea, que es el que investiga, que es el que investiga todo esto y es el que pagado por los españoles y es el que dice la verdad, con B, y es el que no tiene escrúpulos. Y nosotros decimos, joder, qué bueno que es el tipo. O sea, pagamos a un departamento de investigación, investiga de verdad, es bueno, nos lo explica, y él dice, pero no me hace caso a nadie. Ese es el de verdad. Pero por encima hay una capa mediática débil que controla absolutamente todo y hace que, vale, pues ese
el que pagamos los españoles de verdad para que investigue de verdad, y es bueno, ¿vale? Es el que dice, ojo con los persistentes. O sea, el problema de esto es que encima son persistentes, que los tienes para siempre y que cuando alimentas a tu hijo, se los pasas. O sea, el niño ya nace con esos pesticidas persistentes. El lindano. No irá por ningún lado. Bueno, yo me imagino, él no ha salido en esto, nadie ha consultado con él. O sea, con el oficial del gobierno, el que pagamos de los españoles, seguro que ningún medio de comunicación le ha consultado. No. Salen virólogos de esas universidades pontificias. Actualmente se afirma que la poliomielitis ha sido erradicada en la mayor parte del planeta, pero la verdad es que se conocen 45 términos derivados de la palabra polio para describir los efectos del envenenamiento por pesticidas, entre ellos los de la polioencefalomalacia, poliomalacia espinal o poliomielomacia multifocal. Visto lo visto, ¿no le parece vomitivo al lector que la Organización Mundial de la Salud mantenga aún programas de vacunación masiva contra la polio justo en los países en vías de desarrollo, donde paralelamente hay programas para fumigar grandes extensiones con DDT? Bueno, yo ni idea. De salud no sé nada. Este es un artículo de Jesús García Blanca. Pero interese cogiendo el control de nuestra salud, porque si no, lo que me pasaba a mí, estaba todo el día en urgencias. Adiós.